Bueno, en este video voy a hablar sobre la teoría general del pago, que llega a ser un concepto muy importante en el derecho de las obligaciones. Bueno, a simple vista, podríamos pensar que pagar solamente es entregar dinero o cumplir con una deuda, pero en el ámbito jurídico el pago tiene una regulación más amplia y a la vez que llega a ser muy interesante. Antes de entrar en este detalle, voy a explicar qué es la teoría general del pago. Dando una breve definición, el pago llega a tratar sobre las reglas que llegan a explicar el cumplimiento de las obligaciones del derecho civil. Como dije anteriormente, el pago no solo se entiende como la entrega de dinero, sino como la ejecución de una prestación que llega a ser objeto de una obligación, ya sea dar, hacer o no hacer algo. Bueno, ahora voy a hablar sobre los elementos del pago. Como dije anteriormente, el pago no solo es entregar dinero, sino que se tiene que cumplir con lo que se debe en una obligación. Ahora voy a hablar sobre tres elementos claves. Voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, en toda obligación llega a haber dos partes principales, pero en algunos casos existe una tercera persona. En este caso voy a hablar sobre el deudor, acreedor y terceras personas. Bueno, el deudor es una persona que está obligada a cumplir con el pago, ya sea una empresa o una persona natural. Y el acreedor obviamente es la persona que tiene el derecho de recibir el pago. Y aquí viene la tercera persona. En este caso sí llegan a existir terceras personas porque en caso de que no esté el deudor, esta tercera persona puede hacer el pago en su lugar. Bueno, en este caso voy a hablar sobre el objeto de pago. Dando un breve concepto, el objeto de pago es lo que se llega a entregar o se cumple para llegar a extinguir la obligación. Se podría decir que es aquello que el deudor debe dar, hacer o dejar de hacer para cumplir con lo acordado. En este caso, el pago tiene que ser exactamente lo que se acordó entre las personas, entre las dos partes. El deudor no puede cambiar por otra cosa sin el consentimiento del acreedor. El pago debe hacerse en su totalidad, al menos de que el acreedor acepte recibir solo una parte. En este caso llega a ser parcial porque sin el consentimiento del acreedor, ya que la obligación se considera cumplida. Según el artículo 301, donde dice pago después del notificado de un embargo, este artículo nos llega a establecer que si un deudor paga después de ser notificado con un embargo u oposición, ese pago no lo libera de su deuda. Podría llegar a ser obligado a pagar nuevamente al acreedor que obtuvo la medida legal, ya que el primer pago no tiene validez frente a ese embargo. Bueno, como último punto voy a hablar sobre la imputación o aplicación del pago. Bueno, según el artículo 320 del Código Civil, nos explica que por regla general el recibo es la prueba de la cancelación o culminación de una obligación. Esto pasa cuando existe un error en el recibo respecto a la suma literal y numeral. Bueno, esto nos dice el artículo 1302 del Código Civil, donde nos presume a favor del deudor la suma menor. Por otro lado, existe la imputación convencional. Esto se da cuando el deudor tiene más de una deuda con el acreedor. En primer lugar, el deudor tiene que elegir cuál deuda está llegando a cancelar. Y según el artículo 316, nos explica que el deudor de muchas deudas de la misma especie frente al mismo acreedor puede declarar cuándo se paga cuáles quiere satisfacer. Esto es a la que está vencida, a la que tiene menos garantía, a la más onerosa y a la más antigua. Y por último viene la imputación proporcional. En este caso se deben preguntar qué pasa cuando las deudas son todas iguales. Puede ser que la imputación se hará proporcional a todas ellas. Eso es todo. Gracias. Bueno, como último, dando un breve resumen, una conclusión. El pago llega a ser la forma en la que se cumple una obligación y no siempre llega a significar solo dar dinero, sino hacer, dar o no hacer algo según lo pactado.
En este caso, para que sea válido, se debe cumplir con ciertos requisitos que son las personas correctas, entregar lo que realmente se debe y hacerlo en el tiempo y el lugar y la forma adecuada. Si algo llega a fallar, la obligación puede no extinguirse o generar problemas legales. Eso es todo, gracias.